En esta presentación trataremos un tema de gran importancia para todos los catastraleros: actualización catastral. Mi nombre es Miguel Águila César y comenzaremos ahora nuestro trabajo. Trabajaremos bajo tres máximas fundamentales. Un catastro está desactualizado después que se releva el primer dato. Un catastro debería estar en actualización permanente. Y, como resultado de todo ello, un catastro es una tarea de nunca acabar. Nosotros lo que tenemos en un catastro es una institución que trabaja con determinados procedimientos para administrar determinados datos. En cuanto a la institución, un primer tema de actualización. Respecto del organismo, ¿quién administra la información? ¿Es adecuada la forma en que está insertada dentro de la estructura administrativa? ¿El catastro responde a las demandas y necesidades actuales? ¿Con qué recursos se llevarán adelante las actualizaciones o la supervisión de proyectos? Recursos humanos, recursos tecnológicos, hasta recursos edilicios. Y un tema en el cual siempre hay un lag importante en Latinoamérica. ¿Es necesario modificar los marcos legales? Recuerden que en muchos casos trabajamos más por el uso y la costumbre que por las normas que se nos impongan. En relación a los modelos y procesos, ¿nuestros modelos de datos responden a las necesidades actuales? ¿No serán muy complicados? ¿No será necesario simplificarlos? ¿Son necesarios todos los datos que tenemos? ¿Son ellos imprescindibles para nuestro trabajo? En cuanto a la cartografía, el modelo cartográfico, los modelos alfanuméricos, ¿no estarán diseñados desde hace varias décadas? ¿No será que ha sido simplemente un traslado del papel a lo digital, como en muchos casos lo vemos? ¿Se registran las restricciones al dominio? ¿Tenemos registradas las parcelas informales? Un tema de básica importancia en toda Latinoamérica. ¿Registramos los bienes de uso público? Algo que es bastante común que no lo hagamos en nuestros catastros. Del punto de vista tecnológico, ¿los procesos que se realizan consideran la cultura tecnológica actual? ¿Están adecuados a la tecnología? Realmente, cuando pensamos en un cambio, ¿nos atrevemos a hacer cambios sustanciales? Por ejemplo, a calcular el impuesto predial solo con base suelo, a utilizar autodeclaraciones para actualizar los datos, a promover y propender a que realicemos los trámites por vía electrónica. En relación a la actualización de datos, tenemos problemas de actualización de los datos por tres causas fundamentales: el paso del tiempo, omisiones y los errores. Ello da lugar a que tengamos determinado tipo de cosas desactualizadas y que tengamos que realizar determinadas acciones para actualizarlas. En relación con el paso del tiempo, hay algo fundamental que es la dinámica territorial. Ello nos desactualiza los datos que tenemos. Por lo tanto, la acción que tenemos y la única acción que se conoce es realizar un proceso de actualización. Por omisión, la omisión de datos. ¿Cuál es el origen? Principalmente, piensen que es principalmente estatal. Un poco por el origen de que todos los catastros provienen de catastros eminentemente fiscales y normalmente el Estado no paga impuestos. Por lo tanto, es muy común que no tengamos las obras públicas registradas, que no tengamos los bienes fiscales registrados y que no tengamos las ocupaciones no transferidas, como son en muchos casos grandes planes de vivienda hechos por el Estado y, por otro lado, los asentamientos informales. La acción que debemos realizar es un importante fortalecimiento institucional, un muy adecuado proceso de educación a todos los niveles del Estado y en muchos casos desarrollar programas especiales. También una de las causas que podemos tener es que podemos tener errores. Los errores pueden provenir de modelos de datos inadecuados, de procesos sin análisis de integridad, un proceso en el cual se nos desarrolle un error
se introduzca inadvertidamente un error y que no haya un análisis de integridad posterior, puede dar lugar a situaciones bastante incómodas para el catastro. O el tiempo, el paso del tiempo, los años que hace que se hacen las cosas de siempre de la misma manera, y una falta de prestigio por parte de la institución que hace que esa institución sea una institución débil, que se encuentre en una situación difícil para requerir especialmente fondos dentro del Estado. Las acciones que tenemos que hacer es, como ya lo hemos dicho, fortalecimiento institucional y básicamente revisión de los modelos y procesos. Por lo tanto, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores y en este resumen, este trabajo es de nuestro amigo Mario Piumetto, nosotros vamos a tener algo que se va a dar en un ciclo que debe de ser continuo. Continuamente tenemos que estar viendo si nuestra institución cumple los fines para los cuales está creada. Eso nos lleva a actualizar los modelos y procedimientos, a modificar las estructuras de forma de solucionar eficazmente los problemas del catastro. Y después de ahí seguiremos actualizando los datos dentro de un modelo y mediante procedimientos que están adecuados para sacar adelante el cometido del catastro. Por lo tanto, debemos trabajar en un ciclo permanente de actualización, o sea, trabajar dentro de un proceso continuo de actualización sistémica. Veamos ahora en detalle algunos ítems con un poquitito más de desarrollo. Algo muy común que tenemos, la desactualización temporal. Es algo muy común en Latinoamérica. Normalmente tenemos catastros hechos en una época y que por muchísimo tiempo no se le han dado los fondos suficientes para poder mantenerse actualizados. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Grandes lapsos entre actualizaciones, lapsos que van más allá de lo recomendable, que muchas veces no existe previsión presupuestal para poder encarar procesos de actualización, por lo menos de alguna forma más o menos sistemática, sino continua. En estos momentos en los cuales los conocimientos que tienen muchas instituciones respecto del territorio y todos los datos que ellas almacenan deberían de estar coordinados para ser compartidos entre los organismos, básicamente dentro de los organismos que están en la misma administración, como puede ser dentro del mismo municipio, como puede ser dentro del Estado. Y para aquellos que estén fuera de la órbita estatal, debemos de tener normas que obliguen al suministro de información. Algo muy común en Latinoamérica. La desactualización conceptual. Tenemos catastros que normalmente son solo para fines fiscales, trabajando bajo conceptos antiguos. Tenemos muchos catastros que no tienen un soporte legal específico. No hay muchas leyes de catastro. Y ese es un problema que deriva de un concepto en el cual el catastro estaba inmerso dentro de otra organización, la cual sí tenía un soporte legal. Y en muchos casos trabajamos con la definición de la parcela por uso y costumbre, sin tener una definición clara o sin tener una definición legal de la parcela. ¿Qué es una parcela? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué problemas pueden tener esos límites? Si existen o no planos de mensura para definir el alcance territorial de los derechos que implica una parcela, el trabajar con planos de mensura muy anticuados. Esos son algunos de esos problemas que tenemos de desactualización conceptual. Algunos efectos que nosotros encontramos básicamente en la desactualización gráfica, y esto es importante para aquellos países que no usan el plano de mensura como definidor del objeto de derecho y sí usan los datos catastrales con tal fin. Nosotros encontramos un hecho: los límites están indefinidos. Encontramos una situación eventual, que eso puede ocasionar superposición de títulos o derechos. Tenemos un resultado:
hay inseguridad en la tenencia de la tierra, por el hecho de existir esas superposiciones de títulos o derechos. Y tenemos dos conflictos posibles. Una son directamente los conflictos por la tierra, y otro es la afectación de las políticas de inversión, por el hecho de que la tenencia de la tierra tiene ciertas aristas de inseguridad. Otro de los efectos que nosotros encontramos de la desactualización, gráfica, para cualquier catastro, ya sea en el cual se trabajen con planos de mensura o no se trabajen con planos de mensura. ¿Qué es lo que provoca la desactualización? Que el mapa no refleja la realidad. Parece algo evidente, pero tenemos algunos resultados importantes. Primero, que puede haber una posible ocultación, que existan parcelas no declaradas, con la posibilidad de que se establezca un conflicto de afectación de las políticas fiscales. Otro resultado que parece obvio: ¿cómo planificamos? ¿Planificamos solo a grandes rasgos, sin llegar a los niveles de parcelas? Con un eventual conflicto, la afectación de las políticas de desarrollo. Y así podemos seguir encontrando otros. En cuanto a la desactualización de los datos alfanuméricos, no específicamente los gráficos, básicamente en algunos catastros que cumplen, además de la función catastral de inventario territorial, funciones registrales de los derechos que existen sobre las parcelas del territorio. ¿A qué nos lleva la desactualización de los datos alfanuméricos? A un hecho: no estamos seguros de quién es el propietario. Así sepamos que tenemos una cantidad muy pequeña de parcelas con ciertas dudas, eso hace que se dude de la totalidad. ¿Cuál es el resultado de que no estemos seguros de quién es el propietario? Bueno, como lo dice el propio nombre, inseguridad en la tenencia de la tierra. Con lo cual, tenemos de vuelta otros dos conflictos posibles. También conflictos por la tierra y también eventuales conflictos de afectación de las políticas de inversión. Para cualquier catastro, con planos de mensura o sin planos de mensura, la desactualización de los datos alfanuméricos provoca un hecho claro: los datos no son fiables. Resultado: que no estamos seguros de qué tiene la parcela, qué afecta a la parcela, siempre y cuando lo registremos, si existe fraude, o sea, si existen elementos no declarados dentro de la parcela. Y así podemos seguir con una interesante cantidad de eventuales resultados, con un conflicto posible. Ello puede afectar políticas de desarrollo y políticas fiscales. Básicamente, lo que corresponde a que no sepamos qué es lo que está dentro de la parcela, o que no sepamos si existen elementos no declarados, adrede no declarados, dentro de la parcela en situación de fraude. ¿Qué encontramos entonces? Que si tenemos un catastro desactualizado, nosotros necesariamente tenemos una cantidad de gastos, que ya sea que los tenga que hacer el propietario, ya sea que los tenga que hacer el Estado, ya sea que los tengamos que hacer nosotros mismos, catastro, para poder lograr una mediana actualización. ¿Qué vamos a tener? Por un lado, dinero tirado por el drenaje, y por el otro lado, casi seguro, un aumento de la carga fiscal.